Hola amigos, aquí estamos nuevamente en una audición, en una teleaudición, digamos, de lo que es este tema, las dos casas de Israel. Aquí hablaremos ahora sobre lo que es Abraham y su descendencia, su familiaridad. Obviamente todo lo daremos a grosso modo, grandes rasgos, porque no estamos queriendo establecer toda una historia, sino que hacer una reseña histórica. Además que esto tiene un fin didáctico, usted no se aburrirá y nosotros tampoco gastaremos saliva, como dicen, en lo que ya no es necesario repetir, ya porque es de todo sabido. Así pues que deseamos que sea de su agrado esta parte más, esta tercera parte de lo que es este tema de las dos casas de Israel. Buen provecho. Entonces vemos aquí lo que nos dice Génesis, Bereshit, capítulo 12, versículo 1. Abraham recibe orden de irse a Canaán. Es decir, Abraham está viviendo en Mesopotamia y de Mesopotamia está viviendo con Taré, con su padre, su familia, allá en Mesopotamia, donde era una región pagana. Él recibe orden de trasladarse hacia Canaán. Él no conocía esa tierra, sin embargo, el Eterno le ordena irse hacia Canaán. Luego tenemos que en el Génesis siempre 22, versículos 15 al 17, él recibe la promesa de una gran descendencia, obviamente a través de su hijo Yitzhak, quien todavía pues no había nacido. Entonces él recibe una promesa de una gran descendencia a través de Yitzhak, ¿verdad? En el 25, capítulo 25, versículos 23-25, Yitzhak, de Yitzhak salen gentiles y hebreos. Es decir, él tiene a través de su esposa Rivka, tiene dos niños en el vientre de esta señora, que son dos fetos, dos bebés, que son Esab y Jacob, o sea, Esaú y Jacob. Entonces, claro, Esaú era el mayor y el que debía recibir supuestamente la bendición por ser el primogénito. Y el menor que era Jacob. Pero como podemos ver en el capítulo 27, versículos 26 al 29, Jacob recibe promesa, eh, la misma promesa que se le dio a su abuelo Abraham. Si recordamos bien, Jihak ya estaba anciano, estaba ciego, y entonces él, Jacob, usó para la la persona de su hermano Esab y la suplanta y se hace aparentar que es ante su padre que estaba ciego, que era Esab. Entonces Jacob recibió la bendición de su padre, que ya no miraba, y pues eso generó todo un conflicto entre Jacob y Esab. Ahí lo miramos también este tema en el capítulo 32, perdón, versículo 12. Luego tenemos en el capítulo 33, versículo 1, tenemos a los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, como todos sabemos, eran 12, sin contar la hembra, ¿verdad? Que era Dina. Estos hijos de Jacob, teniéndolos con sus dos esposas, que era Rachel y, y Lía. Estos, Olea, estos
estas dos esposas también tenían sirvientas, dos sirvientas, las cuales sirvieron para que le dieran otros hijos más a Jacob. Y por último tenemos que en el capítulo 38, versículos 13 al 20, Efraín es bendecido por el abuelo Jacob. Ahí tenemos en ese texto, tenemos en ese capítulo tenemos Efraín siendo bendecido por el abuelo Jacob. De nuevo, Efraín es el menor y Menache es el mayor. Sin embargo, Efraín es bendecido por el abuelo Jacob. Es lo mismo que él había hecho con su hermano Esab, que era el mayor. Y él pues fue bendecido por su abuelo, por su padre Isaac. Entonces Efraín es bendecido por el abuelo Jacob. Y esta bendición tiene una gran consecuencia. O sea, todo lo que vemos el día de hoy con Israel, con los gentiles, todo eso tiene que ver con este pequeño evento donde Efraín es bendecido por el abuelo Jacob. Entre lo más importante, lo más resaltante allí en esa bendición es que Efraín es el depositario de esa multiplicidad de pueblos. De manera pues que en Efraín, que era, vamos a decir, 50% hebreo y 50% gentil, de Efraín salen también pueblos gentiles. Así pues que esto es lo que podemos resaltar de de esta, de este estudio bíblico sobre lo que es las dos casas de Israel. Entonces aquí tenemos el texto donde nos habla de lo que son los descendientes de Isaac. Y vamos a ver el versículo 25 casualmente, pero del capítulo 25, pero casualmente del versículo 21 adelante. Y oró Isaac, dice esta versión, al Eterno, digamos, por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, dice aquí, en esta versión, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno, y le respondió el Eterno, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El menor, cuando estamos hablando del menor, estamos refiriendo a Jacob. Y cuando hablamos del mayor, estamos hablando de Esaú. Y concibió Rebeca, y los hijos de ella le echaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno, y le respondió, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y salió el primero, que era rubio y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Dice esta versión. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Entonces, podemos ver entonces que los dos hermanos salen del mismo vientre. Sin embargo, iban a ser diferentes, distintos. Esab es lo que hoy conocemos como gran parte del pueblo gentil, aunque obviamente también eran gentiles los egipcios, los mesopotámicos, todos esos pueblos eran gentiles, los persas. Pero estos eran gentiles saliendo, como dice la escritura, de los lomos de Abraham.
Pues recuerde usted que Abraham tenía un componente gentil y tenía un componente hebreo. Era gentil por nacionalidad, de nacimiento. Nació allá en Mesopotamia, en el sur de Mesopotamia, en unas montañas. Y también tenía el componente hebreo. Él fue llamado hebreo por el Eterno. Así pues que salen dos pueblos, el pueblo hebreo de lo que es Isaac y Rebeca, y estos pueblos son el pueblo gentil a través de Esau y el pueblo hebreo a través de Jacob. Esta historia es interesante porque nos logra dar luz y entender que ambos pueblos son el mismo. Definitivamente son el mismo. Y eso lo reafirma el apóstol Shaul allá en el libro de Gálatas. Pero de eso vamos a hablar después. Así pues que esto es lo que podemos compartir con usted en este día sobre lo que es estas dos naciones que salen de los lomos, como dice la escritura, de Abraham a través de su hijo Yitzhak. Shalom.